días. Muy agradecida de estar un año más, porque como decía Gustavo hace unos segundos, este es un proyecto de suma que ha ido creciendo, me ha tocado acompañarlo, a veces más desde dentro, esta vez un poco más desde fuera, pero siempre invitada a estos momentos que son verdaderamente enriquecedores para todos. Y lo digo desde mi experiencia propia, porque ver cómo se van sumando más y más profesores, pues va siéndose una suerte de red o de comunidad, que como él decía, después ya no abandona, ¿no? Sino que se sigue perteneciendo. Entonces podemos decir con gusto y con orgullo que somos parte del aula del futuro, ¿no? Que el aula del futuro ya trascendió ese laboratorio que tienen en el ICAR y que ahora es una comunidad que no tiene barreras físicas. Bueno, además porque ahorita ese concepto ya se nos perdió, ¿no? Con la crisis que estamos viviendo y que bueno que hemos aprendido porque no parece tener solución muy pronto, ¿no? Entonces, pues hay que aprender a vivir con lo que tenemos y con lo que tenemos que mejorar, que ser mejores profesores, mejores ciudadanos, mejores personas. Y esa es una oportunidad para mejorar al menos la primera parte, pero en los términos de comunidad y esto nos lleva también a mejorar como mejores ciudadanos y mejores personas. Entonces, es un gran proyecto, ¿no? Es una gran comunidad y yo estoy encantada de participar en mayor o en menor medida, según va siendo el caso en cada emisión, pero estar presente y sentirme orgullosamente parte del aula del futuro. Y ahora lo que nos toca abordar este tema o este par, tres temas, ¿no? Que se han juntado en una actividad muy, muy grandota y muy pesada, digamos, en su elaboración, un trabajo fino donde hay que bordar, donde, vamos, no se puede hacer en un día, ¿no? Es un proyecto de creación, ¿no? Es un proyecto creativo y es un proyecto que lleva su tiempo de elaboración, de constitución, de aproximaciones sucesivas, de ensayo y error, porque nos estamos equivocando mucho. ¡Qué bueno! Quiere decir que estamos caminando y que tenemos oportunidades para hacerlo cada día mejor. Y así es la docencia, ¿no? La docencia nunca está hecha, es iterativa, son aproximaciones sucesivas y es un camino al que estamos destinados, ¿no? Y que finalmente pues es maravilloso porque es la vocación que nosotros tenemos, a lo mejor no la elegimos desde el principio, pero se fue dando con la vida, con lo que se nos iba presentando. Y yo estoy segura de que quienes estamos hoy aquí es porque estamos convencidos, ¿no? Porque si no, no habría por qué estar aquí. Es algo que a donde nadie nos obliga a estar, que estamos por el gusto de hacer, de crecer, de compartir. Y entonces, pues, es muy bonito porque le da también un cariz mucho más humano, digamos, ¿no? Y más de crecimiento y, bueno, pues que se concreta en unos documentos que ustedes ahora han entregado con mucho trabajo. Además, estamos en cierre de cursos. Además, ahorita que entré, oí a Natalia comentar que el paro ha sido una situación difícil. El año pasado lo tuvieron los colegas chilenos, ¿no? Que también están aquí. Entonces, compartimos problemas, compartimos la crisis sanitaria, compartimos los problemas de los paros. Creo que podemos entendernos muy bien, tenemos una base común y un lenguaje común. Y unas condiciones bien adversas, pero son las que hay y con esas tenemos que caminar y con esas tenemos que mejorar. Entonces, bueno, pues esta introducción que les he dado es también porque ahora que me invitan a esta sesión de retroalimentación, que además es el cierre del módulo 1, pues me parece bien importante porque están culminando una etapa que además también por las entregas que han ido haciendo, pues les permite tener esa base sólida para la siguiente etapa, que es ya, digamos, el desarrollo más pleno de toda su secuencia didáctica o su proyecto de intervención, como sea que le hayan llamado, y que van a poner en práctica con estas adversas condiciones que tenemos. Entonces, doble reto, pero se me hace que se llevan una base muy sólida para poder trabajarlo y eso es lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Entonces, porque bueno, lo que yo quisiera es que
escucharlos y que pasáramos a ver pues sus comentarios y sus dudas. El tema de hoy es la construcción que hicieron, ya sea de su aula invertida, de su proyecto, de su aprendizaje basado en problemas, de su caso, de la orientación didáctica que hayan elegido con su rúbrica y su evaluación. Sin embargo, aquí lo interesante es que no deja atrás los otros temas, ¿no? Porque seguramente en los trabajos y los que he llegado a ver yo, que algunos he tenido la oportunidad y la fortuna de ver, integran los temas anteriores. O sea, no se deja de lado ni el trabajo colaborativo, ni la recodificación de información, ni el pensamiento creativo, en fin, todo lo que han ido viendo en todos los temas, en esa gran actividad que están entregando en estos días, se concreta, ¿no? Se concreta ya en un producto que además muchos de ustedes será el que elaboren en el módulo 2 ya de manera, digamos, bordando más fino, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se llevan una base bien sólida sobre la que van a trabajar y después aplicar y después evaluar cómo les fue. Entonces, no ha sido un módulo teórico, nada más de revisión de contenidos, sino que ya estamos trabajando en taller, ya estamos aplicando, y ya, bueno, ya estamos teniendo, digamos, no sé cómo decirlo, como un gran primer borrador para después dar el siguiente paso, que será perfeccionar, cuidar, y entonces por eso, si ahora tenemos áreas de oportunidad, están muy bien, porque los tutores que los han acompañado y que lo han hecho con mucho detalle y muy puntualmente, y ustedes podrán ir detectando, acompañados por esos tutores, cómo mejorarlo para la fase que viene. Y entonces, ahorita, cada cosa que les digan o que señalemos o cada problema que hayan tenido, etcétera, es una gran oportunidad y así lo debemos de tomar. O sea, porque así se construye y así se hace. Y así es la docencia, ¿no? Entonces, por eso, ahorita con lo que quiero empezar, y esta es una metáfora, a lo mejor está medio, a lo mejor les parece medio simplona, pero me gusta hacerla, porque les pongo aquí, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, aquí ¿qué tenemos? Podemos tener muchas cosas y podríamos describirla. No sé si alguien quiera decirnos qué ve aquí. Si no, puedo decirlo yo. Natalia. Bueno, pues a mí lo que me provoca esta imagen es que es la luz, ¿no? La luz que te guía y que te ilumina para continuar. Claro que sí, o sea, ahí vemos, Natalia y colegas, cómo se filtra la luz. Hagan de cuenta que esto es su diseño, ¿eh? Hagan de cuenta que este es su trabajo, yo lo comparo. Y lo primero que vio Natalia es la luz, o sea, y efectivamente es lo que estamos buscando, ¿no? Darle luz a algo que no lo tiene. Parece una visión medio anticuada si dijéramos, ¿sabes que vamos a iluminar a los alumnos? No es así, pero sin embargo sí buscamos dar luz sobre cierto aspecto, cierto fenómeno, cierto problema, ciertos contenidos, ¿no? Que tenemos en nuestra asignatura. Entonces, pues esa luz lo que nos provoca, y lo que yo veo aquí es una armonía total, ¿no? Cómo esa luz provoca millones o miles, no sé cuántos, de tonos distintos de verde, ¿no? Y cómo combinan de una manera tan armónica y tan bonita, y cómo trepan por los árboles, ¿no? En los musguitos, o sea, no es nada más ver musgos, helechos y coníferas, pero cómo se van iluminando y dibujando de manera diferente y todo ensambla perfecto. Y eso es lo que ustedes están haciendo con sus diseños, ¿no? O sea, tratamos de integrar todo en algo que sea armónico, es decir, que los objetivos coincidan con las actividades, que las actividades tengan relación con lo que buscamos, pero que la evaluación realmente nos permita observar si se alcanzaron esos logros de aprendizaje. O sea, todo, digamos, como perfectamente engarzado y en perfecta armonía. Pero, ¿qué pasa? Y esto lo va dando la experiencia. ¿Qué pasa cuando estamos iniciando? Pues que a veces nos pasa esto, ¿no? Y ahorita, lástima que no tengo el sonido, pero yo lo puedo hacer. Nos pasa esto así.
ay, no, espera, así, ¿no? Entonces teníamos nuestro diseño hermoso y de repente, o sea, si yo le meto a mi bosque un cactus y una palmera cocotera, pues se rompe, ¿no? Se rompe la armonía. O sea, si no cuido que todo vaya donde tiene que ir y como tiene que ir, entonces es como si le dieran la torre al ecosistema, ¿no? Estamos bien. O sea, porque el cactus se va a morir porque tiene mucha agua. La palmera se va a morir porque pues las palmeras quieren vivir borrachas de sol, ¿no? Díganme si no se acuerdan de las palmeras borrachas de sol. Entonces no va a poder funcionar ese diseño que yo tenía. Entonces, llevándonos a un terreno más didáctico, más aburrido, pero bueno, hay que hacerlo, todo lo que hemos hecho, pues tendríamos algo más o menos así. Así sería nuestro bosque, ¿no? Más o menos. Ustedes a lo mejor usaron estos elementos u otros, porque hay muchas formas de hacer didáctica. No importa, no vayan particularizando. Lo que les quiero decir es que todo tiene que estar armonizado y tiene que tener todos los elementos que nos conduzcan a lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la pequeña introducción que yo quería hacer para esta sesión, porque me parece, por lo que he leído de sus trabajos, por lo que he visto de los comentarios de los tutores, que ayer tuvieron una sesión muy, muy interesante, que ahí es donde a veces nos estamos como desviando un poquito de lo que buscamos. Es un trabajo bien difícil, hay que revisarlo 1, 2, 3, 5 veces para ver que efectivamente todos los elementos de nuestro diseño estén perfectamente bien articulados y nos conduzcan a los resultados que estamos buscando. Finalmente, en el diseño instruccional, lo más importante es que haya un objetivo muy bien planteado, ¿no? Que nos exprese quién, cómo, dónde. Yo por aquí tengo un ejemplo actual, hecho por ustedes. Déjenme abrirlo. Y no se trata de ninguna forma estaré yo diciendo, este es el bueno y los demás están malos. Y, o sea, no quiero poner el trabajo de alguien por encima de los demás, pero es el que leí y es el que me pareció que sería, pues que sería bueno para compartirlo aquí. En cuanto al objetivo, que es este, ¿no? Esto es de una profesora mexicana, que si nos está viendo se va a sentir allí identificada. Entonces, ella en su objetivo, bueno, lo hace y lo desmenuza con tanto cuidado que nos pone qué, para qué y cómo, ¿no? Y esto lo va refiriendo al proyecto. Entonces, eso quiere decir que está perfectamente articulado, ¿no? Lo que va a hacer en el proyecto, es un aprendizaje por proyecto, y lo que busca en el objetivo que ella decidió. Entonces, los objetivos pues son fundamentales, ¿no? Que queden desde el inicio. Y finalmente, o no finalmente, la segunda parte que tendríamos que estar como poniendo mucha atención es en la evaluación, porque el objetivo y la evaluación pues deben de ir perfectamente casados, ¿no? O sea, ¿qué busco y cómo voy a darme cuenta de que eso que yo busco lo logré? Entonces, para la evaluación, pues ustedes ya lo vieron, estuvimos desarrollando las rúbricas, que son instrumentos muy técnicos y muy de precisión, muy de la didáctica y muy de moda, y que ahora todos decimos que todos hacemos rúbricas, y no es cierto. O sea, hacer rúbricas requiere mucha práctica, son instrumentos de precisión, entonces hay que irlos ajustando. Pero bueno, aquí la profesora que buscaba introducir, a ver qué buscaba, perdón, vamos a regresarnos, buscaba introducir al alumno en las etapas de elaboración de un proyecto acotado a su nivel, ¿no? De desarrollo escolar. Y entonces, bueno, pues en su rúbrica se refiere exactamente a esa introducción al proyecto que quería hacer,
Y luego, bueno, pues ya la va dividiendo. Ella eligió 4 niveles de cumplimiento de la tarea, excelente, muy bueno, bueno y suficiente, y le va asignando unos puntajes. Aquí es muy importante que todos estos puntos sumen 100. A mí no me... Aquí dice que sumen 100. No suman 100, no importa, porque esto es algo que estamos afinando, pero ella nos puso 50, 25, 20, 1 y 1, entonces no me dio 100, pero créanme que eso ahorita es algo que se puede arreglar muy fácilmente, pero lo importante es que le va dando pesos diferentes a cada uno de los aspectos que evalúa. Y eso lo deciden ustedes, ¿no? Y también para cada uno de ellos le va dando pesos diferentes en el entendido de, a ver, que está más claro, en el entendido de que para ella estos son los aspectos que está evaluando en gradualidad, digamos, en qué tan bueno es el producto y qué tanto peso tiene que tener respecto de la evaluación total. Entonces, bueno, pues lo primero entonces es que tenemos que revisar que nuestro objetivo y nuestra rúbrica de evaluación sean perfectamente coherentes. Y luego para alcanzar eso y para poder tener esa rúbrica, evidentemente habrá que haber una serie de actividades o de aspectos intermedios que tendremos que elaborar y que diseñar. Y bueno, esa es la parte gruesa del trabajo, ¿no? Diseñar un proyecto, o ya sea de un proyecto o una clase invertida, o lo que sea, elegir para ella qué recursos vamos a usar, qué recursos tecnológicos, cómo vamos a emplear la tecnología para poder lograr eso, para que no sean clases a través de la pantalla nada más, ¿no? Clases declarativas. ¿Qué otros recursos, no? O sea, tenemos información, la bibliografía misma, ¿no? Algunos simuladores, qué sé yo, blogs, otros recursos didácticos muy interesantes que podemos explorar. ¿Qué tiempos? ¿Qué calendarización? En fin, lo que ustedes ya han revisando en el transcurso de sus sesiones y sus aproximaciones sucesivas, y todo eso va en medio, pero siempre tenemos que ir viendo, regresar al objetivo. En cada cosa que desarrollemos, regresamos al objetivo y decimos, esta actividad que estoy haciendo para mi ABP, ¿le aporta realmente al logro del objetivo? Y luego irnos para abajo. Y en esta rúbrica que desarrollé, efectivamente, esta actividad se va a ver reflejada en esta rúbrica y entonces vamos jugando así, ¿no? Para arriba y para abajo. Y es un diseño didáctico que no es lineal necesariamente, ¿no? Porque cuando nosotros estudiábamos, lo primero que hacían, o los profesores que teníamos, lo primero que hacían decir, y no creo que cuando estudiamos, eso todavía ocurre, que ocurre en la UNAM, ocurre en la UTEM y ocurre en todos lados, que llega un profesor a diseñar su curso y dice, lo primero que tengo que hacer es el temario, ¿no? Entonces, como yo doy clases de física 1, primero voy a poner 1, introducción a la física, 2, óptica, 3, mecánica, 4, energía, 5. Y entonces, hasta el final decimos qué objetivo y ahí le redactamos, ¿no? Y si va por competencias, pues nomás cámbiale la redacción al objetivo. Entonces, eso no es hacer diseño didáctico, eso es, pues es hacer una clase tradicional, ¿no? Y no es culpa de nadie, ni de ustedes, ni de nosotros, ni de quien nos parió. No es culpa de nadie porque lo que ocurre con la formación docente es como cuando hagan de cuenta que no sabemos nadar y nos echan a una alberca. Eso nos pasa como profesores, que no sabíamos nadar y nos echan a, no una alberca muy profunda, ¿no? Nos da para acá el agua, no nos ahogamos. Pero nos dicen a nadar. ¿Ya viste que no te ahogas? Fantástico, a nadar. Entonces, ¿qué pasa? Pues es muy probable que muchos aprendamos a nadar solitos, ¿no? O sea, tampoco es que no tengamos herramientas para aprender, pero
¿qué hace? O sea, ¿qué hace una persona que nunca le enseñaron a nadar? Al menos yo, ¿no? Bueno, ya después me enseñaron. Aprendes, pero nadas de perrito. O sea, la verdad es que intuitivamente, pues para nadar uno hace así, ¿no? Entonces, nadamos, no nos ahogamos y logramos llegar al otro lado de la alberca. ¡Qué bueno! Lo logramos hacer. Pero a lo mejor no es la mejor estrategia, ¿eh? Para hacerlo en tiempo, para no sofocarnos, para no salpicar al vecino, qué sé yo. Nadie nos enseñó que había algo que era muy eficiente que se llama crawl, ¿no? Y entonces que con unos movimientos sincronizados y la respiración de determinada manera, vamos a ser muy eficientes, o mucho más eficientes que nadando de perrito o de ranita. A lo mejor unos aprendimos más como ranita y otros como perrito, no importa. Pero entonces lo que les quiero decir es que no basta lograrlo, no basta saber nadar, no basta no ahogarse, porque nosotros somos profesores bien experimentados, no nos ahogamos, pero sí, pero siempre podemos mejorar nuestra técnica y aprender a hacerlo de manera más eficiente, más correcta. Entonces estos espacios que nos permiten interactuar, pues nos permiten aprender a nadar de crawl, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que yo tengo respecto de estos trabajos que han hecho, de las rúbricas, pero me gustaría mucho que, más que yo hablarles durante una hora, porque créanme que lo puedo hacer y me encanta, me gustaría hacer un ejercicio de escucha y de compartir, porque lo que ustedes tienen que decir les va a servir mucho más al resto de cuántos estamos aquí, de los 77 participantes de esta sesión. Y las vamos comentando, ¿no? Puede ser que comenten dudas, por supuesto, si se las puedo responder, estaría encantada de hacerlo. O también experiencias que les hayan resultado como muy positivas para desarrollar su proyecto y su rúbrica. Entonces, tenemos manita levantada de Midori y Silvia, en ese orden, las vi. Y por Silvia acá está primero. Ah, ok, Silvia, después Midori. Sí. Gracias, buenos días. Buenas tardes en Chile. Una cuestión. Yo tuve muchos problemas. Yo puse aula invertida y me pareció muy interesante. Me tardé un buen rato. De hecho, ahorita revisé mi tarea y resulta que aparece como no entregada, entonces la volví a subir a ver qué pasó, ¿no? Pero la cuestión es que mi pregunta y mi cuestionamiento va en el sentido de que a la hora en que yo estaba haciendo la estrategia, de repente sentía que lo que yo estaba planteando era más bien una ABP, porque yo partía de una pregunta y de una serie de cuestionamientos para mis alumnos. Entonces, me quedé como que, bueno, yo traté de hacer las tres momentos, el antes, el durante y el después, ¿no? Para darle ese sentido de aula invertida, aunque yo planteaba una pregunta inicial que era la guía para que mis alumnos desarrollaran el proceso. Y además les daba información inicial sobre conceptos. Entonces, mi planteamiento es que desde donde entendí el aula invertida, entonces yo les daba información y les daba, de mi idea era darles información acerca de los conceptos básicos que estaban en torno al problema que yo les estaba planteando. Y a partir de ese problema, entonces ya les planteaba la pregunta y los llevaba al proceso de información, porque además lo que quería era que desarrollaran una actividad experimental. Pero entonces mi duda es aquí, ¿en dónde está el límite entre el ABP y el aula invertida? O sea, me quedaba yo con esa duda, ¿no? Porque a lo mejor estoy metiendo algo, porque incluso yo metí el proceso de búsqueda de información, o sea, todos los procesos que hemos visto los fui incorporando en el trabajo que iba haciendo. Entonces, por ahí va mi duda, ¿no? No me quedó, no puedo hacer una diferenciación muy clara en el momento ya a la hora de construir, pues, ¿no? Es una gran duda, Silvia, y es tan grande que la respuesta no existe, o sea, porque en realidad cuando estamos nosotros, por eso son nuestros diseños, ¿no? Cuando estamos trabajando nosotros estrategias didácticas, pues tenemos un catálogo, aquí vimos algunas, hay más,
pero hay algún gran catálogo de las que están referidas en la literatura o las que están de moda o las que, pues sí, las que ahorita están de moda, ¿no? Hablar de aula invertida. Y nos dan unos pasos y nos dicen, es esto, se busca esto, estos son los pasos, así se aplica, como muy procedimental, ¿no? Como un recetario, procedimiento. Sí, un procedimiento. Pero en realidad, pues ni todas las disciplinas son iguales, ni se abordan de igual manera, ni todo sirve para todo, ni podemos ceñirnos a un instructivo cerrado. Entonces, finalmente nosotros, ustedes, están haciendo sus diseños, pues tienen que ponerse creativos porque ustedes conocen incluso a su grupo, o sea, los grupos no se tratan, y lo hemos vivido, ¿no? No se puede tratar igual a un grupo que a otro, tienen personalidades. Las disciplinas tienen tipologías y personalidades también. Y el nivel educativo también. Y el contexto ahora, que es la crisis sanitaria, también. O sea, imagínense cuántas variables se meten ahí mismo, ¿no? Con lo que ustedes tienen que resolver, que nos da un entorno bien, bien complejo. Entonces, seguir un patrón y rellenar cuadritos. Yo sé que ahorita muchos están rellenando cuadritos en una matriz porque facilita las cosas, pero no quiere decir de ninguna manera que tengamos que hacer cuadriculado lo que se nos está pidiendo. O sea, nosotros podemos ahora sí que soltarnos el pelo y decir, para esto, esta población, o sea, finalmente al principio pues hicimos un diagnóstico, ¿no? De un entorno complejo. Esta población, esta temática, este nivel educativo, esta crisis sanitaria, esta disponibilidad de tecnología que tienen hoy mis estudiantes, aquí esa es otra cosita adicional. Lo que yo tengo que hacer es esto. Entonces, un proyecto o un problema, una BP, puede trabajarse combinado con el aula invertida. Y depende de quién, del que lo diseña, del profesor. Ahí ¿Por qué sí. los presionas? A ver, cuéntame. ¿Perdón? Y vamos a cerrar. No es un audio que se abrió, vamos a cerrar. Sí, hay que cerrar audio que nos ayudan. Entonces, bueno, espero con eso haber ampliado tu duda, porque más bien nos deja más incógnitas que respuestas, pero eso es lo interesante, ¿no? Ir creando y creando y creando. ¿De acuerdo? Sí, la idea es entonces más bien, pues, digamos, imbricar las estrategias en función de las necesidades propias de lo que yo estoy buscando. Sin A duda. fin de cuentas. Sin duda. Okay. Sin duda. ¿Toca a Midori? Su audio, profesora Midori. Lo abro. Ya. Para que... Estoy muy agradecida con todo el equipo del diplomado, es un arduo trabajo y bueno, yo imparto la asignatura de apoyo porque no está en el plan de estudios de comprensión de textos en inglés para aprobar el examen de comprensión de textos en inglés requisito de titulación en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y comenté en el video que mi población es heterogénea, puede ser de cualquier semestre, oscila entre 17 y 60 años. Y estas son características muy particulares. Soy pedagoga, entonces cuando yo estudié en el 85, en el 87, la carrera no había esto de la rúbrica y cuando yo me enfrenté a ser calificada con la rúbrica, dije, caray, a mí me interesa este tema, yo quiero saber de esto. Había escuchado del ABP desde que se implementó en la Facultad de Medicina. Y entonces hoy que me encuentro yo siempre me he considerado, creo que los maestros somos como los artistas, creamos una obra en cada clase y se esfuma.
Usted acaba de comentar varios aspectos que también me hacen sentir muy feliz. Y cuando leí los documentos para hacer la rúbrica y me preocupé mucho, dije, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago? No es un llenado de cuadritos, ¿qué voy a evaluar? Y empecé a hacer mi actividad. Me costó muchísimo trabajo y me di cuenta que todo va de acuerdo al objetivo que me ponga. Y luego usar esta perspectiva y visión de si problema o proyecto. Me voy a detener aquí, dejo el cursor y entonces, desde que yo estaba en la prepa, me gustaba asistir a encuentros de profesores de lenguas y la clase de inglés se presta para muchas cosas. En la clase de inglés se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer con otras asignaturas, química o física. Y por otro lado, esto de que en mi realidad, desde que empezó el diplomado y vi un video, el profesor ya no es transmisor de conocimientos, es facilitadores, y yo en mis aulas preparo y pongo el mobiliario en círculos, ya he tenido una bola de cuestiones administrativas que se enojan, que muevo el mobiliario, que ayer veía una película y dije, en los Estados Unidos dan las clases y el profesor está abajo, el auditorio está hacia arriba y los alumnos están prácticamente arriba del profesor, todas estas cuestiones raciales, e incluso en una pregunta, ¿cómo le hacemos para que las instituciones nos apoyen el hecho de que nos preparamos, nos actualizamos y regresamos al salón y el alumno espera una clase tradicional? El alumno de inglés se necesita sentir apapachado. Hay aspectos psicoafectivos que, bueno, llevo 40 años dando clase y entonces todo esto interviene de tal forma que me di cuenta, bueno, me recomiendan mucho mis alumnos, me piden permiso para que entren sus novios, sus hermanos, sus primos, sus hijos, sus papás. Hablé con mi jefe inmediato, maestro, está ocurriendo esto, maestro, si por usted no hay problema, adelante. Y tengo fama en que con la maestra Midori sí aprendes, porque mi objetivo es cerciorarme a cada minuto, a ver qué dije, a ver qué entendiste, y me lo dices tú, y tú, y tú, y tú. Este compromiso de la vocación, de la docencia. Entonces, cuando ya me enfrento a que si es ABP, a que si es aula invertida, ya llevo un año impartiendo la clase por Zoom y con este diplomado me percaté que aquí pues todos nos tenemos que ver a la cara, y cuando les digo a mis alumnos, prende tu video, es que por el internet si le prendo se va la señal, si mejor lo apago, o sea, todas las circunstancias que usted menciona, y finalmente a mí me dio así de veras un susto, dije, ¿cómo que en la rúbrica me voy a atrever a poner no aprendió 0 puntos porque no fue capaz de esto? Sí puedo entender. Otro factor, he dado clases en escuelas particulares, en empresas, los alumnos no hacen tarea y ese es un grave problema. Entonces, en las actividades del antes, pues yo no puedo saber si lo hicieron o no, cómo lo hicieron. Yo me entero qué están haciendo cuando están frente a mí. Esto que usted menciona también de la tecnología, en mi escuela hay alumnos que no tienen ni diccionario siquiera, piden uno prestado para el día del examen, y entonces cuando ves esto que en el aula invertida tienen que crear un producto con una tecnología, pues no todos podrían. La escuela los apoya con equipo de cómputo y hay una infraestructura para responder a las necesidades del alumno. Desde que, bueno, estudié una maestría en lingüística aplicada y todo los métodos han cambiado, Teacher Center, Student Center, Task Center, si están centrados en el
profesor, en la tarea, en el alumno. Entonces, a mí me llamó la atención que desde que se empezaron simplemente a cambiar los nombres, en proceso, enseñanza, aprendizaje, y en realidad no ocurría ningún proceso. Seguíamos con el profesor arriba en la tarima, las sillas atornilladas. ¿Cuál proceso? Entonces sí he sido muy sensible en cuanto a percatarme. Yo manejo conceptos como tiempo de procesamiento en mis alumnos. Explico. Y los observo y piensan, porque antes el aprendizaje era conducta observable, que sentí también como si hubiéramos retrocedido. Si crean una infografía, si hay algo observable, están aprendiendo, y no siempre un alumno puede estar así callado y algo está ocurriendo en su cabeza. Sí ocurre aprendizaje y no podemos ni observarlo, ni verlo, ni medirlo. Entonces, lo último que quiero decir es el impacto que causó en mi sazón. Lo escribí yo sí quiero dominar esto. Y primero, si somos, siento, y bueno, con sus debidas precauciones, si soy profesora, mi compromiso es hacer que el alumno haya comprendido algo. También, dependiendo del tema, se pueden hacer ciertas cosas. Los alumnos tienen que finalmente, como puedan, memorizar vocabulario y reglas. Y al final, en mi curso dije, yo lo que hago es como lo que hacen muchas empresas que capacitan a una persona para preparar un examen. No les enseñan inglés, sino cómo salvaguardar las vicisitudes de estos exámenes. Entonces, en un semestre un alumno no puede saber todo lo que hay del inglés. Ellos mismos vienen con representaciones. Debo saber mucho vocabulario. Hay alumnos que me siguen semestre tras semestre, digo, ya presente el examen, y no se sienten seguros para aprobar el examen. Muchas personas de mayor edad tienen años trabajando en sus trabajos, y hasta que los amenazan de que se titulen, lo primero que les piden para empezar el proceso de titulación es que demuestren que aprobaron el examen. Entonces, en cursos de 20 horas he logrado darles los tips para que aprueben el examen. Incluso les digo, ¿quieren conocer el examen? ¿Cuánto darían por conocer el examen? Y se ponen así, digo, ve y preséntalo, y te enteras cómo está el examen y vienes a que te diga qué hay que hacer. O sea, porque se imaginan cosas. ¿Qué puedo dar? Ve y preséntalo. Entonces, a mí me apasiona esta actividad humana. Me he sentido nada contenta con esto de que no hay contacto humano. Y ya para terminar, esto de que es mi responsabilidad que el alumno aprenda, o al final lo voy a dejar solo y le voy a decir, después de que estuvimos juntos, después de que estuvieron trabajando en equipo, he observado tantas contradicciones como esto bueno, en inglés se llama cooperative learning, que desde los 80, finales de los 80 y 90 está, y a mis alumnos les digo, cuando se nos está cortando, maestra Midori. Se nos está cortando el audio y ya no todos se ayudan. Okay. Pero retomamos sus comentarios. Suelto. Sí, retomamos sus comentarios, son muy interesantes. Me imagino que muchos de ustedes nos sentimos, y yo misma identificados, pues con todos estos procesos, cómo es que están ocurriendo y cómo va cambiando, ¿no? Efectivamente, también los alumnos se resisten al cambio, pero se puede, o sea, es cosa de estar con la gotita que va haciéndole un hoyo a la piedra, ¿no es cierto? Vamos a darle, porque me están diciendo que solo tenemos una hora para hoy y ya se nos fue mucho tiempo, vamos a darle la voz a Alejandra Andrade también. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo quisiera básicamente expresar pues una duda un poco acerca de ABP y aula invertida. Básicamente el trabajo que he estado, digamos,
intentando de alguna manera precisar, está orientada hacia la parte del aula invertida. Sin embargo, justamente me surge un poco la inquietud y la curiosidad de saber un poco más acerca, porque he escuchado mucho esta tendencia de decir que en el aula invertida se puede incorporar el ABP. Un poco leyendo, revisando algunos sitios en internet, algunos grupos, digamos, de trabajo en Facebook orientados hacia la educación, revisando algunos sitios como el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Son dos tendencias como muy importantes, pero me surge justamente la duda de, bueno, en la experiencia de ustedes justamente que han estado trabajando con profesores, ¿no? En este caso de México, de Chile, recopilando como experiencias educativas en donde se aplican estas dos tendencias importantes en este ámbito. ¿Cuáles consideran ustedes que serían los elementos que deberíamos de considerar, pues digamos que las personas que estamos incorporando de inicio, ¿no? Empezando a experimentar justamente con el aula invertida, con el ABP, y cuáles serían esos consejos, por así decirlo, o recomendaciones o sugerencias que ustedes nos harían de alguna manera cuando quisiéramos integrar incluso ambas perspectivas, ¿no? Eso sí me gustaría ver si nos pudieran comentar al respecto, o si no, compartirnos algún material quizá o foros en donde se hable de esta perspectiva. Gracias. Sí, Alejandra, es súper interesante y relevante y pertinente lo que planteas, porque efectivamente pues hay muchas tendencias para incorporar nuevas metodologías y que además, como ya decíamos en el caso del comentario de Silvia, pues no son compartimentos así estancos que sean inamovibles, ¿no? O sea, por supuesto que un aprendizaje basado en proyectos se puede también abordar con elementos del aula invertida si nosotros permitimos que los estudiantes preparen en casa la parte que vamos a desarrollar de proyecto en el aula. Y en el aula, pues puede ser el aula como esta que tenemos ahorita, ¿no? Porque son las posibilidades que tenemos. O en el aula presencial, o en el laboratorio, o en el museo, o en el parque, o en el terreno profesional, por ejemplo, ¿no? Si se trata de eso, en la comunidad, en la fábrica, en la empresa. Entonces, pues no es que haya como un listado, ¿no? Tampoco así muy definido de todo lo que teníamos que considerar. Ya les decía yo que hay que considerar pues la dificultad, ¿no? Lo primero que hay que considerar pues, es nuestro población objetivo, ¿no? Evidentemente, porque no es lo mismo si estamos trabajando con un grupo que está a distancia, con determinado nivel tecnológico, o si estamos en el aula, o si tienen ciertas competencias previas, o si son de educación superior o de media superior, o lo que sea, ¿no? Que tengamos que tomar en cuenta. O sea, tenemos que definir muy bien a esa población con la que estamos trabajando. Y luego yo recomendaría que en esas tareas o actividades que se van a desarrollar, tanto si es parte de aula invertida o de ABP, consideráramos muy importante esto es la gradualidad, o sea, cómo vamos a ir graduando esas actividades o esas tareas para ir de lo simple a lo complejo, ¿no? Para ir de lo que se puede atender en, digamos, estoy hablando de una aula invertida, lo que pueden atender los alumnos en casa o de lo que sí requiere que vengamos a ensayar al aula. Esto de la gradualidad lo tengo aquí en una, déjenme compartirles esta lámina, porque yo la consideraría como un elemento importante, y lo mismo, porque además esto pues, se va a reflejar también en la rúbrica, ¿no? Hemos hablado de graduación, o sea, tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo, ¿no? O sea, de lo fácil a lo difícil. Y nosotros podemos ir desarrollando aquí dice tareas, pero me refiero a las actividades, ¿no? Ya sea actividades para el problema, para el proyecto que vamos a desarrollar o el aula. Y esta graduación pues va desde actividades ya resueltas
algunas parcialmente resueltas y otras sin resolver. O sea, tareas resueltas, ¿a qué me refiero? Pues estas experiencias que se modelan en el aula, ¿no? En hacer el ejercicio. El decir, miren, tengo aquí, o sea, es un ejemplo muy bobo, pero tengo aquí una mascarilla y una tarea resuelta sería que yo lo resolviera y decirles, a ver, vamos a aprender todos cómo se usa esta mascarilla. Entonces lo voy a hacer yo, ¿no? Me la pongo, me fijo que me ajuste bien aquí en las orejitas, que me cubra desde la nariz, que no entre el aire por acá, y ahí está mi mascarilla. A la hora de quitármela, no la toco de adentro, ¿no? La guardo y me lavo las manos y todo lo que nos ha dicho, ¿no? Y llego a casa y la lavo. Eso sería modelar una experiencia en el aula, hacerlo yo como profesor. Eso se puede hacer en línea o se puede hacer presencial, ¿eh? Se puede. Entonces, una tarea resuelta pues implica la resolución completa con una explicación del proceso y otras que pueden ser soluciones alternativas, ¿no? Y argumentar cada una de ellas, como decir, bueno, pero si no quieren esta mascarilla, hay otras que son desechables y entonces esas no se tienen que lavar, y entonces nos la vamos a quitar así y con unas tijeritas la vamos a cortar para que el señor de la basura no nos la vaya a reciclar y la tiramos a la basura, ¿no? Por ejemplo. Hay otro tipo de tareas que van después que ya vienen como parcialmente resueltas, ¿no? Cuando ya vienen parcialmente resueltas, cuando nosotros empezamos a cuestionar sobre el problema, estoy hablando de una ABP, ¿no? Por ejemplo, dándole alternativas de solución que nosotros podemos como ir metiendo, oye, y si lo haces por aquí, oye, y ya probaste esto y ya experimentaste por este lado, ¿no? Y las soluciones intermedias que nos vayan dando nuestros estudiantes, retroalimentarlas. Y finalmente, pues ya viene como el problema o el proyecto que van a hacer, y entonces pues ya ellos lo resuelven completamente, ¿no? Y típicamente pues es lo que resolverían en un examen. Ahora, si no ha quedado muy claro, vámonos a este diplomado que están cursando, y yo les diría que ahorita estamos, digamos, como en el punto 2, ¿no? Parcialmente resueltas, y con estos diseños que ustedes están haciendo, y sus tutores haciéndoles preguntas, dando alternativas, pero que en el módulo 3, pues ya nos vamos a un nivel de graduación mucho más complejo. Entonces, esta graduación, Alejandra, yo la recomiendo mucho, tanto si estás trabajando ABP, aula invertida, u otro que no está dentro del diplomado, pero que existe, u otro que ni está en el diplomado ni existe, pero que mediante un proceso creativo, pues estás desarrollando y innovando, ¿no? Y finalmente, una recomendación muy importante es que al final de nuestra experiencia o en momentos intermedios también hagamos procesos metacognitivos, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Que es muy importante la reflexión del alumno respecto de su aprendizaje. O sea, metacognición es como la cognición de la cognición, y es muy importante que hagamos esa pausa para que el alumno reflexione sobre lo que ha aprendido y pueda evocarlo, que no repetirlo, ¿no? Entonces, saber lo que sabemos, pues también es un aprendizaje y también nos lleva a saber lo que no sabemos y por dónde tenemos que caminar. Con estas estrategias de aprendizaje, estas estrategias didácticas que han revisado ustedes en estos días, y con la rúbrica, que es un instrumento que nos ayuda perfecto para hacer esta reflexión, si después la usamos, a ver, ahora todos van a revisar su rúbrica y díganme por qué están aquí y qué faltó. Entonces, estos procesos son verdaderamente experiencias de aprendizaje importantes para los estudiantes. No sé si por ahí iba tu duda. Espero haber contribuido a ampliarla. Muchas gracias. Sí. Pues nos quedan 10 minutitos. No sé si todavía pudiéramos hacer otra participación. Sería buenísimo. Me encantaría oír a algún compañero chileno, que ya los extraño mucho, ahora que no podemos viajar. También por acá en el chat, por ejemplo, dice la profesora Francisca Laura Domínguez, a veces lo planeado no coincide con la realidad. Esto no es en todo. Los grupos presentan realidades diferentes. Esto hace que el profesor intuya algunas cosas no contempladas en la planeación. Sin duda. Por ejemplo, a ver, el paro, ¿no?
no lo teníamos planeado, ¿no? ¿Quién planea un paro? Voy a hacer mi plan de clase y voy a poner un plan B por si hay paro. Pues no, no lo tenemos planeado. Yo les voy a decir, un plan de clase es un plan. Y ¿se acuerdan del dicho que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Haz planes. O sea, el plan nunca sale como está así, porque la realidad siempre nos va a rebasar. Bueno, el año pasado nos rebasó con la pandemia, ¿de qué manera? ¿No? O sea, onda de ciencia ficción, ¿no? Es como, por ahí veía un meme que decía, el día que haya una pandemia, López Obrador sea presidente y gane el Cruz Azul, salgo contigo. Y eso así como de 2 años. Y luego, el día que ganó el Cruz Azul, le contestaba el chavo, ¡Oli! ¿No? O sea, totalmente impredecible. Vivimos en entornos impredecibles. Acuérdense de Edgar Morin, para ser un poco más científica que el meme, pero Edgar Morin habla, ¿no? De los entornos impredecibles y de la realidad impredecible. Sí es impredecible en el coronavirus, que ahora varía y no sabemos ni por dónde va. Imagínense en realidades entornos humanos, hechos por seres humanos. Pues la realidad es impredecible. Entonces los planes se hacen y se ajustan a la realidad. Siempre los tenemos que estar ajustando. Bueno, yo el año pasado lo volví a hacer, ahora lo volví a hacer porque también soy de la Escuela de Trabajo Social, pero de Suayeda, si es que estuve en paro y acabó mi paro, perdimos mes y medio. Entonces, nos quedan pocos minutos, pero nada más para cerrar esto. Si no tenemos un plan, a la hora de ajustar es caos. O sea, el plan no es una camisa de fuerza. El plan es así, un plan. Y los planes se mueven. Si no, hagan un ejercicio bien interesante de revisión de sus planes de vida cuando acabaron la universidad y ya me dirán si los planes se cumplen como los planeamos o no, ¿no? Y ya con eso. Nicolás. Hola, ¿qué tal? Hola, Rosario. Mucho gusto, Nicolás Urrutia, acá de Chile, que estás pidiendo que alguien comentara desde Chile cómo fue la experiencia. Además, excelente, porque tu trabajo es uno de los que leí a detalle y me encantó, de ingeniería mecánica. Lo tengo aquí abierto, fíjate. Sí. Ok. Sí, no, iba a comentar un poco. Bueno, la verdad es que yo diseñé, o sea, lo basé en ABP, y yo lo que estaba buscando, y una era, bueno, como ex alumno también de la UTEM, y ahora profesor, una de las cosas que yo en mi experiencia he notado que más le faltaba a la UTEM era poder acercar a los alumnos a lo que es un ambiente en la realidad. Entonces yo lo que hacía originalmente era escribir historias, pequeños relatos de casos reales y lo discutíamos con los alumnos. Y después pensando un poco en ABP, sí, es larguísimo. Sí, de hecho el ejercicio lo tengo que cortar. Pero es que es maravilloso. Déjame poner esto para que mientras hablas los demás vayan viendo que es verdad que estás haciendo casos hipotéticos. Uh-huh. Entonces, o sea, casos hipotéticos, pero con experiencia que han ocurrido. O sea, y esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el aula invertida me parece súper bien, pero ¿qué es lo que ocurría con ABP? Originalmente había pensado en un proyecto, me di cuenta de una cosa: el proyecto de partida tiene un principio y un final. Esa es la gracia. Pero todos los problemas que siempre ocurren, que normalmente le dicen oportunidades, siempre se resuelven con proyectos. O la gran mayoría de las veces. Entonces dije, ok, generamos un problema, una situación más real, que está basada en situaciones originales. Y de hecho, yo aquí no puse los detalles, yo lo pensé mucho como ponerlos en una especie de situación de juego de rol. Entonces... Es un juego de rol, es un ABP y es un juego de roles al mismo tiempo. Ahí está. Incluye la invertida, incluye todo eso, donde también la idea, por ejemplo, después es que ellos hagan una... Yo les enseño, por ejemplo, a ellos cómo generar los planes para poder capacitar a su gente. Entonces ellos que el día me presentan después ellos harían una capacitación de personas en 5S, una cosa así. Y de hecho, una cosa que yo no coloqué acá, que también muchas decisiones están tomando probabilidades, o sea, dependiendo de cuál fue la base que tomaba, y con eso se lanzaban dados para ver qué tipo de resultados tendría. Pero era mucho detalle. Lo que hizo sí que no hice, porque no se me ocurrió, que sabía que necesitaba, pero pensé que no se podía, era aumentar los puntos de la rúbrica. Entonces lo dejé simplemente en 3 partes, porque en 3 partes. Era competente, le falta y suficiente. Y yo lo hubiera puesto mucho más. Pero es una actividad bien interesante, ese es un proyecto que sería para harto tiempo. No es posible.
pero está difícil a lo largo de un semestre, entonces los vamos poniendo en una situación real donde van aprendiendo la materia, la van aplicando y van enfrentando ciertas situaciones que no van a dificultar y todo ese tipo de cosas, y por eso yo pensé de esa manera el proyecto. Sí, no importa que tenga 3 niveles de desempeño. O sea, eso lo decide cada quien. No importa, lo que ves es que tiene muchas categorías para evaluar, entonces eso me parece muy bien. Comprensión de contenidos, completud, ortografía, adaptación, relación entre conceptos y propuestas de solución. Aquí fíjense, y voy a aprovechar, todavía tengo 4 minutos, para hacer notar que estas categorías son de fondo y no nada más de forma, ¿no? O sea, evidentemente esta se refiere a la forma, ¿no? Esta de ortografía. Pero por ejemplo, adaptar las propuestas, relación entre conceptos, o sea, lo que está atacando Nicolás, o lo que estás atacando, Nicolás, es exactamente lo que en la empresa o en la situación hipotética es pues lo que haría que fuera exitoso ese proyecto, ¿no? De hecho, la parte de ortografía yo la estudio por un simple motivo, y eso se lo digo a mis alumnos, que ustedes van a tener que mandar muchos correos. Y si no saben escribir bien, se les va a ir en contra. Así que a varios le he tenido que bajar la nota en trabajos, en pruebas, por lo mismo, porque no escriben bien y ese tipo de cosas. No, sin duda, pero quiero decir que, o sea, forma y fondo son importantes. Hago este comentario porque hay una tendencia generalizada a, cuando hacemos rúbricas, irnos más por las cuestiones de forma y dejar detrás las de fondo. Yo hago ese comentario para que nos sirva a todos, para que vean cómo esta rúbrica está perfectamente bien integrada con aspectos y que no deja de lado los aspectos de fondo. Y luego, como la vida es dura y tenemos que convertirlo en una calificación, bueno, aquí hay otra rúbrica, pues ya Nicolás hace su escala en las ponderaciones que aplican para Chile, que son diferentes, ¿no? Porque Chile trabaja con 70 puntos. Base 7, nosotros base 10. Pero bueno, fíjate, qué bueno que hablaste y qué bueno que tuvimos oportunidad de ver tu trabajo. Bueno, está bien hecho. Está muy bien hecho. A mí me gustó mucho, pero muy bien hecho. Y bueno, pues también aprovechar para... ¿Cómo le hago aquí? Para felicitar. Muchas gracias. Y bueno, pues se nos ha ido el tiempo, nos quedan 2 minutos. No sé, Gustavo, si quieres que hagamos un cierre. ¿Quieres cerrar tú? A la orden. Gracias. Bueno, pues efectivamente esto que nos ha estado comentando Rosario, pues es muy interesante sobre esta necesidad de este proceso iterativo, de seguir revisando y dialogando con alguien más que nos pueda ayudar también a tener una visión externa de las actividades que estamos haciendo. Entonces, justo esto es lo que sucede y que buscamos a través del módulo 2, que se vayan entonces compartiendo estas primeras aproximaciones, que en este caso fue la última actividad del módulo 1, pero ahora entonces las estaremos revisando con más detalle. Ya nos decía Rosario este esquema de las actividades, de cuáles son las actividades que tengo que ir desarrollando para alcanzar los objetivos que ustedes van estableciendo. Entonces, esa será la forma de trabajo del módulo 2, justo cómo vamos nosotros en conjunto, o bueno, cada uno de ustedes con los tutores con los que estarán dialogando, trabajando sus propuestas, ajustando los primeros planteamientos, hasta llegar a una secuencia, hasta llegar a una primera planeación que efectivamente de todas formas puede requerir ajustes ya en el momento de la ejecución, porque a lo mejor vamos a trabajar con 3 grupos y las condiciones con los distintos grupos pues pueden variar un poco. Entonces eso justo será lo que estaremos discutiendo y analizando a lo largo del módulo 2. Entonces, con esta muy buena sesión que nos ha hecho Rosario para ir cerrando estos conceptos, pues creo que está bastante bien integrado lo que hemos estado discutiendo a lo largo de estas semanas, y
pues recordemos que el material está ahí para que le podamos dar una segunda revisada por si algún momento dijimos, bueno, yo creí que había entendido esto, pero después de las sesiones de retroalimentación me vienen a la mente otras ideas y puedo volver a revisar los materiales. También acá a través del chat nos piden más información sobre algunas de las estrategias, por ejemplo, las buenas prácticas acerca de las rúbricas. Entonces, pues trataremos de ir complementando el material para que para que ustedes tengan más información, y también insistimos mucho en esta parte, pues el diálogo continúa ya de manera más cercana con los tutores. Así que pues seguiremos en contacto a través de nuestras plataformas y por supuesto a través del contacto ya más cercano con los tutores. Con esto estaríamos pues cerrando el módulo. Antes de darle la palabra, me parece que hay una duda de la profesora Sandra Paola, ¿sí? Hola, gracias. No es una duda, solamente quería externar mi agradecimiento a la maestra Rosario, porque la verdad que, digo, se le agradece como su discurso tan concreto, de verdad se lo digo de manera honesta, a veces que estos temas a veces parecen fáciles cuando uno cuando le entra a estudiarlos, ya ve que no son tan fáciles, pero se agradece mucho el acompañamiento concreto. Creo que eso sí es de reconocerle, y le quiero agradecer mucho esa parte, porque desde los videos que están en la plataforma, su discurso es muy coherente, su discurso es muy concreto, y la verdad se disfruta mucho su plática, ¿no? Porque parece justo eso, una plática en la que hay autores, en la que hay conocimiento, en la que hay coherencia. Entonces, la verdad sí quería externarle pues una felicitación y bueno, decirle que pues sí, agradecerle, ¿no? El que digamos, esa parte, ¿no? Que sí es importante. Ay, Sandra, me acabas de hacer mi día y hasta mi fin de semana. De aquí a las vacaciones me voy a ir así muy gorda de orgullo. Te lo aprecio muchísimo, ¿eh? Te lo aprecio. No, de verdad, lo digo honestamente. Creo que los diplomados se agradecen cuando los ponentes tienen esa capacidad de análisis y esa capacidad de concreción. Creo que eso es clave, porque a veces se pierden en el discurso y uno dice, bueno, a ver, ¿pero qué era? ¿Cuál era el punto? Entonces, sí, creo que eso, la verdad, sí es de reconocerle y agradecerle muchísimo. Y bueno, ojalá podamos estar en contacto con usted. Pues yo, por ahí están mis datos, ¿no? En la plataforma, supongo, Gustavo. Y yo encantada, siempre es mi oficio y lo hago con mucho gusto. Me gusta. Y se nota cuando las personas disfrutan lo que hacen. Por eso hablo de un discurso coherente, porque es como esta parte entre el decir y el hacer. Creo que eso es muy, muy valioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Era todo. Gracias. No, pues efectivamente también el equipo siempre se siente muy agradecido con Rosario, porque efectivamente siempre estas pláticas con ella son muy agradables. Entonces, también acá le enviamos un aplauso para Rosario, porque justo pues eso nos quedó como un cierre perfecto de este módulo. Pues muchas gracias, yo soy la agradecida, créanme que yo soy la agradecida y nada, me quedo agradecida, contenta y a la orden para que sigamos construyendo juntos y juntas. A eso sí no se me da, Sandra, hablar con el lenguaje de género y trato, pero ahí voy. No, está perfecto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Seguimos en contacto a través de la plataforma y para hacerles llegar la información de las siguientes sesiones de inicio del módulo 2, y los esperamos acá el siguiente viernes para continuar con las conversaciones de experiencias en el aula del futuro. Gracias a todos, tengan excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias.